Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Ruth. Nosotros en este momento miramos un apartado muy interesante. Nuestra reflexión es en torno a el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este autor sagrado? El hombre en síntesis, el objetivo principal del autor. Nosotros vimos al comienzo uno que tal vez era el de elogiar los deberes sociales del levirato, porque encontramos algunos elementos muy interesantes. Vos, que se hace del Goel, y para Goel el que rescata, ¿verdad?, a aquella mujer que no tuvo hijos, entonces el hermano o el pariente más cercano, ¿verdad? Y entonces ese primer hijo que nace tiene que llevar el nombre del esposo de la viuda, y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, decía para perpetuar, decía el libro del Deuteronomio, capítulo 25, del 5 en adelante, te habla de esto, ¿verdad? Si dice muere uno de tus hermanos, etc., entonces el más cercano, primero el hermano, si este rechaza y el otro apella. Te dice incluso si hay oposiciones, entonces hay que denunciarlo en la comunidad, hay que decirle, llaman, les pide explicación, y si persiste, dice, se saca la sandalia como un signo, ¿verdad? Es decir, a vender ella por la ibaía, un dibujo, imagínense, o sea, todos estos gestos es simplemente para decir la importancia, o sea, cuán importante era el aspecto del levirato, ¿verdad? La ley del levirato. Bueno, y después por otra parte también se nos propone como una protesta, ¿verdad?, contra las políticas después del retorno del exilio. Es decir, como diciendo que el libro de Ruth lo que quiere es la prohibición después de Esdras y Nehemías. Esa política decía prohibición del matrimonio mixto o directamente llamaba al divorcio. Bueno, son experiencias muy duras que ellos vivieron y por eso es que ahora es como que están decidiendo y dicen, doy cuasi, porque estos son los que traen los dioses extranjeros. Al traer una religión extraña a la nuestra, lo único que están haciendo es dividirnos. Y una vez que nos dividimos, ciertamente que después ya no podemos sobrevivir. Estando divididos nadie puede sobrevivir. Bueno, y así, una tercera posibilidad es el de defender la dinastía del trono de David. Vamos a continuar esta partecita porque decíamos que el propósito de defender a David en su monarquía, porque
David parece tener una ascendencia moabita, tiene una ascendencia moabita. Y a través de Ruth, la moabita, que se le presenta, pero de una manera espectacular, ¿verdad? Una mujer real, ya el mismo nombre, amiga, que elige al mismo Dios de Israel, Yahvé. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Es como decir, aquí nosotros encontramos que Ruth no tiene ningún problema en aceptar o Yeheá con el pueblo, Yeheá con la religión, es decir, hay una conversión de parte de Ruth. Entonces, es como para, casi como una crítica también, ¿verdad? Pero en el sentido de defender la dinastía del rey David. Entonces, este propósito se evidencia en pasajes bíblicos paralelos del Pentateuco a los que se encuentran también aquí en Ruth. El periodo monárquico fue el tiempo en el que se unieron una serie de pequeños pueblos vecinos al reino político de Israel, aparentemente sin ningún problema. Aquí es llamativo que las mujeres en Ruth 4:14 proclaman la importancia del nacimiento de Obed para todo Israel y no solo para Judá, para todo Israel, ¿viste? El nacimiento de Obed. Vamos a mirar un poco el capítulo 4. Obed, el hijo de Ruth, desde el versículo 13. Boaz se casó con Ruth y se unió a ella. El Señor hizo que ella concibiera y diera a luz un hijo. Interesante también, ¿se acuerdan? Uno de los elementos que se subraya mucho en el libro de Ruth. Dios es el que dirige la historia. Es siempre y nada. Libros históricos, ¿se acuerdan? Una de las características de la teología de los libros históricos es justamente de que Dios, y juicio es el que lleva la historia. Lo que Dios tiene pensado, Dios camina con nosotros, incluso entre los renglones o los caminos torcidos, Dios escribe derecho. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor, que hoy no te deja faltar quien responda por ti. Aquí la bendición que proviene de Dios. Bendito sea Dios, que no te deja faltar quien responda por ti. Su nombre será proclamado en Israel. El nombre de esta mujer, en este caso, ¿verdad? O esta persona será proclamada en Israel. Él te reconfortará y será tu apoyo en la vejez. Aquí ya se está hablando, ¿verdad? Del hijo del que está naciendo. Él te reconfortará y será tu apoyo en la vejez, porque te lo ha engendrado tu nuera, que te quiere tanto y que vale más para ti, más que 7 hijos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. El Papa Francisco pide a los católicos que apliquen con seriedad la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. También expresa la necesidad de que en la Iglesia haya una formación litúrgica seria y dinámica. Esto es lo que dice en la carta apostólica Desiderio Desideravi. Francisco dice que la belleza de la celebración cristiana no debe ser estropeada por una comprensión superficial y reducida de su valor, o peor aún, por su explotación al servicio de ideologías de distinto tipo. A los sacerdotes, el Papa les pide que eviten un exagerado personalismo en la forma de celebrar misa y que se cuide la formación litúrgica en los seminarios. A los laicos los invita a redescubrir los gestos simbólicos de la liturgia, porque son la expresión de conceptos profundos. También explicó su decisión de restringir la misa tridentina. Recordó que escribió su motu propio Traditionis Custodes para que la Iglesia pueda elevar en la variedad de lenguas una única e idéntica oración capaz de expresar su unidad. El Papa insistió en que la Iglesia no puede volver a esa forma ritual que los padres conciliares junto con el Papa sintieron la necesidad de reformar. El mismo día de la publicación de la carta, el Papa Francisco sugirió a los nuevos arzobispos metropolitanos que la Iglesia debe mirar hacia adelante. Le tentazioni di rimanere sono tante. La tentazione della nostalgia che ci fa guardare altri sono stati i tempi migliori. Per favore,
Non cadiamo nell'indietrismo, questo indietrismo di Chiesa che oggi è alla moda. Precisamente el año pasado, el Papa Francisco redujo las posibilidades de celebrar la misa tridentina. Esto produjo tensiones en algunos grupos de la Iglesia ligados a la celebración litúrgica anterior al Concilio Vaticano II. Sin embargo, con esta carta el Papa espera que se puedan superar esas divisiones diciendo: dejemos nuestras polémicas para escuchar juntos lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Las estolas de lana para los arzobispos metropolitanos de todo el mundo nombrados en el último año se colocan al inicio de la celebración en la cripta que está sobre la tumba de San Pedro. Benedictionis tue gratia super Espalia, quibus symbolis. Era la fiesta de San Pedro y San Pablo, patronos de Roma, y Francisco presidió la liturgia de la palabra. En la homilía, el Papa dijo que esta celebración sirve para recordar que la Iglesia es universal y que debe estar abierta a todos. Non dimentichiamo questa parola, tutti, tutti andate all'incrocio delle strade e portate tutti, ciechi, sordi, zoppi, malati, giusti, peccatori, tutti, tutti. Questa parola del Signore deve risuonare nella mente e nel cuore, tutti. Nella Chiesa c'è posto per tutti. A los arzobispos metropolitanos el Papa les advirtió contra la tentación de mirar atrás y de encerrarse en nostalgias vacías de tiempos mejores. Le tentazioni di rimanere sono tante. La tentazione della nostalgia che ci fa guardare altri sono stati i tempi migliori. Per favore, non cadiamo nell'indietrismo. Questo indietrismo di Chiesa que hoy è alla moda. El Papa Francisco también recordó que el próximo sínodo de los obispos es una oportunidad para que la Iglesia no se repliegue sobre sí misma, sino que salga al encuentro del mundo. Entre los participantes había un representante de la delegación oficial del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, que vino a Roma para la fiesta de los santos patronos de la ciudad, y a continuación Francisco entregó las estolas bendecidas a los arzobispos metropolitanos que fueron nombrados durante el último año. En este encuentro del 27 de junio, Francisco dio la sorpresa al aparecer en bastón y no en silla de ruedas. Sin embargo, 3 días después, el Papa volvió a cancelar una audiencia por sus problemas de rodilla. Se tenía que reunir con el Comité Judío para las consultas interreligiosas, pero las molestias se lo impidieron. Francisco solo pudo cumplir con uno de los 2 encuentros que tenía en la agenda. Se vio con la delegación del Patriarca de Constantinopla, que vino a Roma a participar en la fiesta de San Pedro y San Pablo. La imagen que dio no fue preocupante, en el sentido de que se vio cómo sus problemas de rodilla no le quitan el buen humor. Non fare diavolerie. No. Mi compro qualche Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida.
les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Vida diste tú al morir por este corazón, no te importó todo el dolor, más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esa canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor. En el principio vida diste tú al morir por este corazón, no te importó todo el dolor. Más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esta canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este libro maravilloso de Ruth. Por lo menos yo esta forma la lleva porque está Ñande cómo hay un deseo de perpetuar, decimos nosotros, así como objetivo justamente de este libro parece. Aquí es la dinastía del rey David, es decir, miran las raíces. Aquí hay también una fuerte tendencia hacia el nacionalismo, ¿verdad? Un nacionalismo. El nacionalismo no es una cosa tan negativa para decir que va en contra también directamente, como muchos proponían, contra todo lo que era extranjero. No, aquí siempre tiene que haber un equilibrio. Porque la humanidad es la humanidad, todos somos al final de cuentas de la misma especie y tenemos que entender ese aspecto. Nos vamos desarrollando de acuerdo a nuestro contexto cultural donde nosotros nos encontramos. Uno que vive en el polo, otro que vive en el calor, otro que vive en la selva, otro que vive en un edificio, otro que vive en la altura, otro que vive en lo bajo, otro que vive en un pozo, otro que vive en una roca, otro que vive en una cueva y otro que vive por los árboles. Bueno, por decir, estoy diciendo palabritas así para entender que el aspecto cultural, el aspecto ambiental es importantísimo, ¿verdad? Con algo de gusto porque ñandeña mañana con nuestras ciencias actuales, ¿verdad? Que tenemos ahora, de nuestros siglos. No sabemos en el futuro, dentro de 100, 200, 500 años, qué ciencias tendrán, ¿verdad? Y cómo van a ambientar esta situación. Pero algunas psicologías que te hablan, por ejemplo, del comportalismo, ¿verdad? Interesante. O sea, cómo nos comportamos dentro de un ambiente, de ese ambiente que nos rodea. ¿Verdad? Entonces, dentro de ese ambiente, cómo se va desarrollando. Y es ahí donde Dios actúa entonces. Esto responde, pero magníficamente, a la teología del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento siempre nos habla de una historia de salvación. Y la historia de salvación quiere decir que es la misma realización del hombre, la planificación del hombre dentro de su propia historia. Vamos a seguir un poquitito más. Nosotros estábamos hablando y estábamos diciendo que le dan mucha importancia al nacimiento de este niño. El propósito se evidencia en otros pasajes bíblicos, decíamos del Pentateuco también. Por ejemplo, en el periodo monárquico. Fue el tiempo en el que se unieron una especie de pequeños pueblos vecinos. Hay todo un grupito, ¿verdad? De pequeños pueblos que se unen al reino político de Israel. Y aparentemente sin ningún problema, ¿verdad? Pero aquí, sobre todo en este capítulo 4, versículo 14, proclaman la importancia del nacimiento de Obed para todo Israel y para toda Judá. Entonces aquí en el 14 principalmente, ¿verdad? Cuando dice, entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que hoy no te deja faltar quien responda por ti. Su nombre será proclamado en Israel. Su nombre será proclamado en Israel. Ya no es simplemente Judá, sino que es todo Israel. Entonces, para todo Israel ayer. La importancia es para todos nosotros como pueblo, como nación, desde ahora. Después seguimos un poco más. La composición de este libro pudo haber sido escrito durante el reino de Salomón. Bueno, una posibilidad. Nosotros ya estuvimos mirando con respecto a la fecha, etc. Y hay algunas cosas que a nosotros no nos dicen así tan claramente, ¿verdad? Porque hay temas que parece que se refieren preexílicos, hay otros temas que parecen ser postexílicos. Cuando la cuestión de la idoneidad de la casa de David para reinar sobre Israel era mucho más que un problema. Era mucho más que un problema. En este caso, el material que el autor utiliza pertenecería a la historia original del periodo davídico. Pertenecería, en este caso, el material, el original, por lo menos, una historia original del periodo davídico.
Es decir, que si es así, ¿verdad? El pensamiento, el material de por sí, que pertenece al periodo davídico, es bastante, ¿verdad? Antiguo. Pero aquí, superpuesta con la alegría narrativa del libro de Ruth, representando el regreso de Israel del exilio. Entonces, vamos a procurar entender lo que nos quiere decir el autor. Entonces, este estudioso nos dice que hay posibilidades de que los temas o los materiales pertenezcan realmente a ese periodo davídico, es decir, cuando se necesitaba salvar la figura del rey David. Entonces, teníamos que buscar todo y esos materiales entonces surgirían en ese tiempo. Pero ahora, reelaborado ese material después del exilio, o sea que después de 500, 600 años después, cuando se está elaborando o reelaborando sobre estos materiales, este librito que es el de Ruth. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñan de Yara Ñe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yara Ñe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan de Yara Ñe, YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñan de Yara Ñe, Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El cuarto vicio capital es la ira, el sentido emocional del desagrado y también generalmente es un antagonismo suscitado por ese daño real o aparente. La ira puede llegar a ser también pasional, ¿verdad? Cuando las emociones se excitan fuertemente. ¿Cuál es la virtud para vencer a la ira? Es la paciencia, sufrir con paz y serenidad todas las adversidades. Si vamos a buscar un ejemplo de paciencia, lo vamos a encontrar en Jesús, el que lleva la cruz, el que carga con nuestros pecados. Son dos cosas las que nos dan la medida de la paciencia. En primer lugar, el sufrir pacientemente los grandes males, por una parte, o sufrir sin rehuirlos, es decir, estos males que podrían evitarse. Ahora bien, Cristo en la cruz también sufrió grandes males y los soportó pacientemente, ya que en su pasión Él no profería, nos dice la palabra de Dios, ninguna amenaza. Como cordero fue llevado al matadero, Él enmudecía y no abría la boca.
Grande ciertamente fue la paciencia de Cristo en la cruz. Cuando Pablo habla de este aspecto de la entrega generosa y la paciencia de Cristo, Pablo después dice, también nosotros, dice, corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, que renunciando el gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia. También Santo Tomás de Aquino, en la exposición que hace sobre el credo, nos habla de la paciencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según San Mateo 28:19. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión secreta. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Jesucristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, según San Juan capítulo 6, 51, 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación. Toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Transustanciación es una conversión en el sentido pasivo, es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias del pan y del vino, pues ahora dan lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la transustanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia, sino también la forma del pan y del vino se convierten, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre ustedes? Llamen a los sacerdotes de la Iglesia que impongan las manos sobre los enfermos. El orden sagrado es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. Existe la jerarquía instituida por orden divina, que consta de obispos, sacerdotes y diáconos. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad del sacramento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube.
No se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando maravillosamente sobre este libro tan lindo que es el libro de Ruth, la teología de Ruth. Nosotros decíamos aquí que la composición que encontramos aquí tal vez pudo haber sido escrita durante el reinado de Salomón, Atención. Aquí se podría, son suposiciones, son estudios, ¿entienden? Y entonces se está pensando sobre la cuestión de la idoneidad de la casa de David, es decir, sobre la dinastía. Recordemos que si hay una ascendencia moabita del rey David, entonces ya comienzan a preguntarse y decir, ¿cómo es que este va a ser rey de Israel? Si este tiene sangre moabita. Vaya ñande miaña permitida, mianda ñandere jegua. Entonces tenemos que buscar y tenemos que arreglar y darle argumentos para decir de que David es el rey de Israel. ¿Cómo es que él llega a ser rey? ¿Verdad? Entonces tenemos que salvar la figura de la dinastía. Y justamente ahora estamos con Salomón. Entonces por eso decimos que tal vez ha sido escrito durante el tiempo del rey Salomón. Salomón entonces que comienza a justificar, o en tiempo de Salomón se comienza a justificar la dinastía davídica para reinar sobre Israel, que en ese momento era un problema. Miren que muchos estaban queriendo devolver a Saúl el trono, a Saúl. Saúl viene a ser entonces el rey, el primer rey, ¿verdad? Entonces la dinastía de Saúl es la que tendría que seguir. Y como decíamos, en el Pentateuco encontramos muchos otros pasajes en que se cuida este detalle. Por ejemplo, ya el mismo nombre, Saúl, Sha'al. Sha'al quiere decir prestar. Shaul quiere decir prestado. Quiere decir que andas ahí y la pende rey. Mira un poco, ya el nombre te está diciendo, este rey entonces no es el que en quien yo pensaba. Hay puro camino de BM, moñe puro hangma. Petante a Hanma, Peikua Hanma, Eva la monarquía. Más o menos así te está queriendo transmitir, ¿verdad? O sea, hay toda una teología, todo un pensamiento, ¿verdad? Pero justamente para defender, decíamos, la dinastía del rey David. Entonces no es solamente el libro de Ruth, sino que también en todo el Pentateuco nosotros encontramos una defensa sobre la dinastía del rey David. David es demasiado importante para yo defender y por todas partes. Y por eso decimos que tal vez esto se escribió, o por lo menos hay materiales que pertenecen al tiempo de la monarquía, cuando era Salomón, el hijo de David justamente, y comienza a defender a David. En este caso, el material que el autor utiliza, pertenecería a la historia original del periodo davídico. Son materiales que pertenecerían a ese tiempo davídico, pero aquí superpuesta con la alegoría narrada del libro de Ruth. Atención, aquí esa historia davídica o esos materiales davídicos del tiempo de Salomón, que quiere salvar la dinastía de David, se superpone con otra historia, ¿verdad? Con esta alegoría narrativa. Pensando por aquí. Alegoría narrativa de este libro de Ruth, representando el regreso de Israel del exilio. Entonces tenemos un autor, Grimm, The Plot of the Biblical Story of Ruth. Entonces, the plot, o sea, el argumento, el tema, el elemento esencial, ¿verdad? Lo que se desarrolla. Entonces dice, se reconsidera la interpretación de la historia del libro de Ruth
a la luz de los estudios recientes, donde la historia de Ruth es la liberación del pueblo de Dios de la tierra de la opresión y muerte. Es la resiembra del pueblo en su propia tierra. Un relato de las bodas del Señor y su pueblo. Qué lindo entonces como escribe Green, ¿verdad? Entonces es un replantar, es un salir, es un liberarse, es un nuevo éxodo, ¿verdad? Entonces está volviendo, ¿viste? Ruth, Noemí, están volviendo de Moab, están volviendo a Judá, se están replantando, están recomenzando. Pero para eso también les implica una lucha, un empeño, creatividad. Aquí encontramos y sentimos la presencia de la idea del Goel, de la ley del levirato. O sea, todos estos elementos van entrando que son temas muy importantes dentro del libro del Deuteronomio incluso, ¿verdad? Bueno, de esta manera, en línea argumentativa, dependerá en gran medida de la correcta identificación de la fecha de composición y de la originalidad del material genealógico que encontramos en el capítulo 4, versículo 17 al 22, ¿verdad? Entonces las vecinas le dieron un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Jesé, el padre de David. Y esta es la descendencia de Pérez. Pérez fue padre de Jezrón, Jezrón fue padre de Ram, Ram fue padre de Aminadab, Aminadab fue padre de Nachzón, Nachzón fue padre de Salma, Salma fue padre de Boz, Boz fue padre de Obed, Obed fue padre de Jesé y Jesé fue padre de David. Y ahí termina entonces nuestro libro con esta genealogía de David, que es el nieto de Obed, bisnieto nada más y nada menos entonces que de esta Ruth, que es la moabita. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y nos recuerda siempre que el seguimiento del Señor es lo esencial y lo fundamental para vivir como hijos suyos, como hijos bautizados, como cristianos auténticos. Escuchamos hoy la palabra del Señor desde la profecía de Oseas, capítulo 11, 1-4, luego del 8c y 9. Así habla el Señor.
Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban incienso a los ídolos. Y yo había enseñado a caminar a Efraín. Lo tomaba de los brazos, pero ellos no reconocieron que yo los cuidaba. Yo los atraía con lazos humanos, con ataduras de amor. Era para ellos como los que alzan a una criatura contra sus mejillas. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Queridos amigos, el amor de Dios que nos está manifestando aquí a través de la profecía de Oseas. Omombe uñande hinae iñande. Ñandemo mandu aye lleva opea ñande ya esa ponana ya esa cuara ya ese peamina lleva. Allá esa va esa papel ñande ya ñandera ju lleva ñandera ju opea en las iñande hina. Tú eras como ese niño a quien alzaba en mis brazos. Lo ponía contra las mejillas. Y así, queridos hermanos, el Señor nos vuelve a recordar su misericordia y su amor. Pero ñandea lleva, kumita y, peila ya bahía y ya, se manteo y opega tu ya tu broma, opega tu ya pomolo ya posea, opega ya ñemomo un burma peisui, o ñemomo un burma peñande yarawi. Hoy el Señor nos vuelve a recordar la ñande upeara mojina. Entonces, Juan, ya verás cómo va a ñande yaro ñande y yo llegué porque shero jujashei potare ya popeta pepona. Pidamos esta gracia para nuestro pueblo, para nuestra gente, para cada uno de nosotros, hacer ese camino de gracia, hacer ese camino de Dios, porque ñande yara ñandera formal. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso, la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos, porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente
no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estábamos mirando, ya son 3, ¿verdad? Los títulos posibles como objetivo principal del autor. Tal vez uno es elogiar los deberes sociales del levirato, eso por una parte. Segundo, tal vez sería una propuesta contra las políticas después del retorno del exilio. Por otra parte, decíamos que tal vez era defender la dinastía del trono de David. Ahora, una cuarta posibilidad, entonces, tenemos, es la nueva posibilidad para la realidad de vida de las mujeres. Una nueva realidad que se les ofrece a las mujeres. Sobre todo en el Antiguo Testamento, sabemos cómo se le presenta siempre a las mujeres. Las mujeres siempre perfil bajo, silencio, no tiene mucha intervención. Es una cultura donde más bien los hombres, los varones son quienes actúan, quienes dan la determinación, ¿verdad? Así se presenta un poco la Biblia, el Antiguo Testamento. Y bueno, y aquí en todo caso encontramos a las mujeres las que están actuando a full, ¿verdad? Son las mujeres las que están moviendo. Y entonces por eso decimos, ¿será que el objetivo del autor era de dar esa nueva posibilidad para la realidad de la vida de las mujeres? Sin interrogación, una cuarta posibilidad. Algunos estudiosos de líneas feministas, sobre todo, plantearon una posible nueva función para Ruth, una ventana abierta a la realidad positiva de la vida de las mujeres en el periodo del Antiguo Testamento y tal vez como texto compuesto. Como un texto compuesto, ¿verdad? En donde hay una relación muy importante en la actuación femenina, en la actuación de la mujer.
En parte se debe a la elección del tema, el uso de motivos de la plenitud y del vacío, como así también la forma narrativa de la historia, el uso del diálogo, donde la técnica favorece a las mujeres. Asimismo, la misma forma como se ensalza a Ruth. Las dos mujeres de la historia, Noemí y Ruth, muestran mucha solidaridad una con otra. Muestran mucha solidaridad una con otra. Las mujeres de por sí, ¿verdad? Tanto Noemí, la suegra, Ruth, se mantienen muy cercanas en todo momento. Nosotros tenemos a este autor, Hamilton. Él nos dice en su libro, Handbook on the Historical Books, a Ruth no se la identifica por su nombre. A Ruth no se la identifica por su nombre, sino por su relación con Noemí, por su gran afecto hacia ella, porque tu nuera que te ama. Así luego termina en el capítulo 4, ¿verdad? Decíamos así. Primero hablan del niño, ¿verdad? Su nombre será proclamado en Israel. Él, dice él, el niño que ha nacido, te reconfortará y será tu apoyo en la vejez, porque te lo ha engendrado tu nuera, que te quiere tanto y que vale para ti más que 7 hijos. Esto también, ¿verdad? El nombre Ruth, Reá, amiga, presencia. Y aquí justamente Hamilton nos dice en este aspecto, ¿verdad? La relación con Noemí, su gran afecto hacia ella. La relación con Noemí, su gran afecto hacia ella. Y el gran valor que ella representa es de más valor para ti que 7 hijos. Te ama, el afecto y luego el valor, el afecto. Cuánto te ama, cuánto te quiere. Esta es una nuera, pero qué pucha, ahí. Bueno, hay un chistecito que dice, disculpen ahí, todas las que tienen su suegra, su suegro, lo que sea, suegra, sobre todo entre las suegras, siempre hay los chistes, ¿verdad? Hay nueras. Nueras a suegra, pebeina la yaguán para allá, como solemos decir, ¿verdad? Pero hay un chistecito con respecto a este libro. Dicen que el libro de Ruth, en el libro de Ruth, es el único lugar donde la suegra y la nuera se aman inmensamente. Dice que aquí es el único lugar. Bueno, es un chistecito, a nivel más a veces. Pero yo juego suegras a nuera. Bueno, pero esto nos dice Hamilton justamente cuando hace su interpretación. Aquí lo importante dice la relación, justamente que existe, porque cuando el autor sagrado dice, primero habla del hijo, él te reconfortará y será tu apoyo en la vejez, porque te lo ha engendrado tu nuera que te quiere tanto. Te lo ha engendrado tu nuera que te quiere tanto. Y que vale para ti más que 7 hijos. Vale para ti más que 7 hijos. Bueno, entonces por una parte. Esta es la nueva posibilidad para la realidad de la vida de las mujeres, decimos como una cuarta posibilidad. La cuarta posibilidad entonces, como ya fuimos viendo, la ley del levirato por una parte, elogiar, por otra parte decíamos también, será que era la cuestión de la protesta contra las políticas después del retorno, o será que eso es la dinastía, defender la dinastía, o esta cuarta posibilidad, el de la realidad nueva de la vida de las mujeres. Seguiremos reflexionando sobre este libro de Ruth. Hay muchas cosas todavía que tenemos que mirar y que nos van a ayudar muchísimo en nuestro relacionamiento entre nosotros para seguir a Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.